precioso nombre de Jesucristo. Amados hermanos, este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Amados hermanos, quiero invitarle a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero invitarles a que consideremos el tema un padre ejemplar. Un padre ejemplar. ¿Qué es un padre ejemplar? Un padre ejemplar es uno digno de que se le obedezca, digno de dar órdenes y digno de servirle a Dios de todo corazón. Es alguien a quien merece un respeto, un reconocimiento, merece que se le ame, merece que se le regale, merece que se le obedezca, digno de que se le siga sus pisadas, un padre ejemplar. Cuando hablamos acerca de los padres, es importante pensar, no tiene que ser el Día del Padre. Todos los días merece el padre de ser reconocido, de ser respetado, de ser amado, de ser imitado. Para ello, necesariamente, indispensablemente, necesitamos ser un ejemplo. Ejemplo para mi esposa, ejemplo para mis hijos, ejemplo para mis nietos, ejemplo para mi familia, un ejemplo para mis vecinos, compañeros de trabajo,
compañeros en el ministerio. Ese es un padre ejemplar, digno de ser imitado. Antes de que nosotros demandemos como padres seguir que se nos obedezca, que se siga en nuestro ejemplo, primeramente yo tengo que arrepentirme, convertirme, ser salvo, servirle a Dios en espíritu y en verdad, amar a Dios sobre todas las cosas, ser un padre que lee y medita la palabra de Dios, como dice el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Un padre ejemplar es uno que se pone como ejemplo en oración. Es un hombre que ora a Dios siempre. Es un padre ejemplar. Pero estas palabras que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, aquí está diciendo razón por qué debemos obedecer a nuestros padres. Porque esto es justo. Porque el Señor Jesucristo lo manda. Porque es un mandamiento sagrado de Dios. Lea la escritura de Éxodo capítulo 20. Usted encuentra allí los 10 mandamientos y encuentra el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Dios lo manda, su palabra lo ordena, el pastor lo predica, es bíblico. Pero vea usted lo que dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no dice honra a tu madre y a tu padre? Sencillamente porque el padre es el cabeza del hogar. Puede ser que en algunos casos y en muchos casos el padre no es la cabeza. En muchos casos la madre es la cabeza. Yo recuerdo en cierta ocasión que enseñaba una clase de niños de 5 a 9 años. Y basamos el verso bíblico para enseñar esa mañana, lo tomamos en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y les pregunto a los niños, ¿por qué creen ustedes que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre? No dice honra a tu madre y a tu padre. ¿Por qué pone primero al padre? Y una niña de 5 años dice, porque el hombre es el cabeza del hogar. Because the man is the head of the house. Oiga, qué sorpresa me llevé cuando esta niña responde. Una niña de 5 años. Sabía, ella conocía, ella
Dios le revelaba que el padre es el cabeza del hogar. Pero cuando terminó de decir esto, dice, pero en mi casa, hermano, pastor, en mi casa, mi padre no es la cabeza del hogar. En mi casa, mi mamá es la cabeza del hogar. No quise meterme en complicaciones o respuestas que fueran a afectar la relación o la comunicación en esa clase. Solamente la dejé de ese tamaño. Pero vea usted cómo los niños se dan cuenta y dan cuenta que el padre es el cabeza del hogar. Es el jefe. Es el que manda. Es el que ordena. Son privilegios, pero también hay responsabilidades. Es el que cuida de su familia, el que vela por su familia, el que ayuda a su familia, el que bendice a su familia, el que ama a su familia, el que instruye a su familia, el que enseña el camino de Dios a su familia, el que toma la responsabilidad no solamente material y financiera, sino toma la responsabilidad espiritual de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Pero continuemos con esta enseñanza. Vea usted lo que dice ahí en el capítulo 5 de la misma carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta no es una orden de alguna religión, de alguna secta, de alguna iglesia, de algún pastor, de algún ministro. Esta es una orden, un mandato divino, un mandato del Señor. El Señor lo manda. Por eso dice ese versículo 22, que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es orden, es una institución establecida por Dios. Verso 23. ¿Por qué razón se asignó al hombre como cabeza del hogar? Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es cabeza del hogar. Pero vamos a hablar acerca del padre ejemplar. El padre ejemplar es un marido que se pone como ejemplo para su mujer, para su esposa. Según el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amar a vuestras mujeres como esposos, como el cabeza del hogar, no es un mandamás. No es un hombre, no es un padre que atropella a sus hijos, que maltrata a sus hijos, que golpea a su mujer,
que golpea a su esposa, que la deshonra. No, es un marido que ama a su mujer. Según el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Un padre ejemplar es hombre que se pone como ejemplo para su esposa y para sus hijos. ¿Recuerda usted aquella enseñanza que tenemos en el libro de Génesis? ¿Recuerda usted aquella enseñanza? Una enseñanza de un padre ejemplar. Capítulo 18 de Génesis. Aquí encontramos un diálogo del Dios con su siervo Abraham. Se acercaron unos ángeles, de acuerdo al capítulo 18, versículo 1 y 2, y luego pasamos al versículo 16, donde dice, y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Note lo que dice el versículo 17. Dios lo que piensa, lo que dice acerca de su siervo Abraham. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Encubriré, dice Dios, encubriré lo que yo quiero hacer. O sea, el Señor tenía en mente revelarle el futuro, acontecimientos futuros a su siervo Abraham. El Señor se lo dijo, porque el Señor sabía que Abraham era un padre ejemplar. Era un esposo ejemplar. Era un hijo ejemplar. Más que todo, era un hijo de Dios ejemplar. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que todo lo que Él le mandara a Abraham lo hacía y lo obedecía. Ese es el fundamento, esa es la raíz, esa es la columna, esa es la roca donde está cimentada la vida de un padre ejemplar en su fe en el Todopoderoso. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. El Señor sabía que se trataba de un hombre obediente. Se trataba de un hijo de Dios obediente, de un siervo obediente. Se trataba de un marido obediente a Dios, un padre obediente a Dios, un creyente obediente a Dios. Pero note usted lo que dice el capítulo 18 de Génesis, versículo 19.
Es impresionante, mi hermano. Es impresionante lo que Dios piensa de su siervo Abraham. Versículo 19. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Señor sabía. El Señor sabía que Abraham iba a guardar sus mandamientos. Iba a ser sujeto a las ordenanzas del Todopoderoso. Porque él sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos, iba a enseñar a sus nietos y a todas sus descendencias la fe en el único y solo verdadero Dios. Dios sabía. Este es Abraham, este es un padre ejemplar que cuida de su esposa, ama a su esposa, cuida de sus hijos, ama a sus hijos. Este es las ordenanzas del Señor. Este es la vida de un padre ejemplar. Como dice la Escritura, mire usted, si usted tiene allí su Biblia, en Deuteronomio, mire las palabras que tenemos aquí en Deuteronomio. El Señor así lo instituye. Capítulo 6 de Deuteronomio. Versículo 4 en adelante dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hace hincapié de que el Dios en quien está tratando con los patriarcas y con los profetas es un solo Dios verdadero. La fe en el único y solo verdadero Dios. Pero luego dice en el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Los santos mandamientos del Señor. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es la obligación, el deber de un padre ejemplar. Uno que obedece a Dios y pone a Dios en primer orden y guarda los mandamientos del Señor. Pero luego en el versículo 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Estas son las palabras que el Señor le da el mandato a Abraham, un padre ejemplar, a Moisés, un padre ejemplar. Que estas son las palabras que tienes que enseñar a tus hijos. Si tú y yo, nosotros como padres tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Lee la palabra de Dios todos los días. Medita la palabra.
Habla con tus hijos. Enséñale a tus hijos los santos mandamientos del Señor. Léeles la palabra. Ponte a leer la Biblia junto con ellos. Ellos están viendo tu vida. A mí como padres están viendo y observando. A ver si nosotros leemos la Biblia, si nosotros nos ponemos a orar, porque esa es la vida de un padre ejemplar. Un padre ejemplar. Uno que se pone como ejemplo en obediencia a Dios y como ejemplo para su esposa y para sus hijos y para sus nietos. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, esta palabra. Hazla prosperar. Bendice a aquellos padres que tienen problemas con sus hijos. Extiende tu gracia divina, Señor. Aquellos padres que están siendo maltratados por sus hijos, por favor, que tienen a sus hijos en prisión o en la cárcel. Señor, obra salvación para la familia. En el nombre de Jesús. Le invitamos para que usted nos acompañe los domingos en el Templo Shalom a las 10 de la mañana, escuela bíblica para usted y su familia. Servicio culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. No mande a su familia a la iglesia, a los cultos, a la escuela bíblica. Llévelos, tráigalos. Le tengo buenas nuevas. Jesucristo le ama y quiere bendecirlo. Y quiere y le ofrece vida abundante y vida eterna. Nuestro teléfono 210-533. En el nombre del Señor usted puede ser bendecido, en el nombre de Jesús. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi